Le dio una bofetada a su esposa por servirle la comida tarde, sin saber que su hermano militar estaba en la puerta. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. No olviden suscribirse y cuéntenos desde dónde están viendo esta historia en los comentarios. El sol se estaba poniendo, pintando la pequeña casa con un resplandor anaranjado apagado. Debería haber sido una tarde tranquila, pero adentro había algo tenso en el aire. Se notaba en el tic-tac del reloj, en el golpeteo de los platos y en el suspiro cansado de María, que corría de un lado a otro en la cocina. Sus manos se movían rápido, pero sus ojos se veían pesados, marcados por el cansancio. María no había parado en todo el día. Había lavado ropa antes del amanecer, ayudado a su hija, Graciela, con la tarea, y luego salió a cuidar a una vecina anciana, doña Ramona, que se había enfermado. La cena iba a ser sencilla, un guiso de yuca con pescado frito al lado. Pero todo estaba retrasado. Su mente no dejaba de correr. ¿Estaría David molesto? ¿Iba lo suficientemente rápido? Oyó el chirrido de la reja. Pasos pesados siguieron, cada uno más cercano. Las manos de María temblaban al dejar caer el pescado en el aceite caliente. El chisporroteo fue fuerte, pero no tanto como para tapar el sonido de la puerta abriéndose. David entró. Su camisa estaba desabotonada, la cara brillante de sudor. Sus ojos encontraron la mesa vacía. Frunció el ceño. María. Su voz era cortante. ¿Qué es esto? ¿Tú sabes que cuando llego a casa siempre tengo que esperar por la comida? María se limpió las manos y se apresuró al marco de la puerta, tragando el nudo en su garganta. Intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Lo siento, David. Terminé de limpiar después de estudiar con Graciela y fui a ver a doña Ramona. ¿Y acaso ella es tu esposo? La interrumpió con desprecio. ¿Es con ella con quien te casaste? Yo llego cansado y tú jugando a ser enfermera. ¿Dónde está mi comida? Graciela, de solo 14 años, estaba sentada en la mesa, con los libros abiertos pero sin leer. Mantenía la mirada baja, deseando desaparecer. David irrumpió en la cocina. El olor del pescado frito no le calmó. Trabajo como esclavo en esa oficina de porquería, y ni siquiera puedo tener una comida caliente a tiempo. ¿Qué haces tú todo el día, María negó con la cabeza, sosteniendo su delantal como si fuera un escudo. Perdón, ya casi está. Solo unos minutos más. David le arrebató el cucharón. No quiero tus disculpas. Siempre tienes excusas. No me respetas en esta casa. La miró fijamente. Y por un momento, el mundo se quedó en silencio. Graciela alzó la vista, con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado. Yo sí te respeto, susurró María. Solo que. Antes de que pudiera terminar, la mano de David se alzó. La bofetada fue dura, rápida y aguda. María tambaleó hacia atrás, casi cayendo. El cucharón cayó al suelo con un golpe seco. Graciela gritó, levantándose de un salto. Papá, basta. Déjala en paz. David se volvió hacia ella, con la cara desfigurada por la furia. Pero tan rápido como empezó, dio un paso atrás, murmurando entre dientes. Esta casa no me va a matar. No soy ningún tonto. María quedó inmóvil, las lágrimas al borde, pero no las dejó salir. No frente a Graciela. Afuera, en ese mismo momento, una sombra se detuvo junto al portón. Emmanuel, el hermano menor de David, con su uniforme militar gastado y las botas cubiertas de polvo, escuchaba. Su rostro estaba endurecido, la mandíbula apretada. Acababa de llegar del cuartel, sorprendiendo a su familia después de 3 años fuera. Quería verlos, descansar, reír como antes. Pero el sonido que oyó, la bofetada, el grito, las voces tensas, le dijo que algo estaba mal. No abrió la reja. Aún no. Adentro,
María se agachó a recoger el cucharón. Le temblaban las manos. Graciela corrió a su lado, los ojos llenos de miedo. «Está bien, mamá», susurró. «Yo te ayudo. Por favor, no llores». María forzó una pequeña sonrisa y abrazó fuerte a su hija. «Todo está bien, mi amor. Vamos a estar bien». David volvió a la sala, se dejó caer en su sillón favorito y encendió la televisión. El volumen era alto, casi ensordecedor, pero no lo suficiente para silenciar la vergüenza que se apretaba contra las paredes. Su rabia se había ido, reemplazada por algo peor, arrepentimiento mezclado con orgullo. No iba a disculparse. No esa noche. María terminó la cena en silencio. Puso la mesa y llamó a David suavemente, casi deseando que no la oyera. Él se sentó, Graciela frente a él, María a un lado. El tintinear de los cubiertos, el roce de los platos y un gracias murmurado por David fueron los únicos sonidos. Nadie habló. Nadie levantó la mirada. Después de unos bocados, David empujó su plato. «La comida está fría». María sintió, sin decir nada. Graciela miraba sus propias manos, conteniendo las lágrimas. Afuera, Emmanuel seguía junto al portón, con los puños cerrados y el corazón pesado. Recordaba a su hermano de niño, rápido para reír, rápido para enfadarse. Esperaba que David hubiera cambiado. Miró la casa pequeña, la luz amarilla en la ventana, y se preguntó si esa era la casa que había dejado atrás, o si algo peor había crecido en su ausencia. Tomó una decisión. Mañana tocaría la puerta. Entraría y enfrentaría a su hermano. Esa noche dejaría que la oscuridad se tragara su rabia, pero solo por un rato. Adentro, María arropó a Graciela en la cama. La niña se aferró a su madre, en silencio, temblando. «Mamá, ¿por qué grita tanto papá?», susurró. «¿Por qué te pegó?». «¿Por qué, mamá?», susurró Graciela. María le acarició el cabello con ternura. «A veces, hija, las personas se olvidan de sí mismas cuando están enojadas. Pero papá no siempre fue así. ¿Verdad?». «No, mi amor. Él solo está cansado». «Pero eso no está bien», dijo Graciela, con la voz quebrándose. María sintió, y al fin, las lágrimas cayeron por sus mejillas. «No está bien», repitió en voz baja. «Pero tú y yo debemos mantenernos fuertes. Las cosas van a cambiar. Te lo prometo». Le dio un beso de buenas noches a su hija y salió al pasillo, secándose los ojos. David ya dormía en el sofá, con la televisión encendida y el volumen bajo. María lo miró, recordando al hombre con quien se casó, el que un día le tomó la mano y le prometió el mundo. ¿A dónde se había ido ese hombre? Fue de puntillas a la cocina, lavó los platos, guardó las sobras y se sentó a la mesa, mirando hacia la oscuridad. La casa estaba en silencio, pero su mente era un torbellino de recuerdos, arrepentimientos y esperanzas que apenas podía sostener. En medio del silencio, rezó. Por fuerza. Por paz. Por un cambio. Afuera, Emmanuel finalmente se alejó de la reja, sus botas crujieron sobre la grava. Mañana llegaría. Las líneas de batalla estaban marcadas. Pero no era una guerra de armas ni de uniformes. Era una guerra por la familia, por el respeto, por el amor. Y estaba lejos de terminar. La luz de la mañana se coló en la pequeña casa, encontrando a María ya despierta. Se movía en silencio, poniendo la mesa, con el rostro aún hinchado por el llanto. Graciela tardó en levantarse. Se quedó en su habitación, sin querer ver a su padre. David fue el último en despertar. Se estiró, bostezando, y entonces vio el rostro de María. Por un momento pareció sentirse mal, pero el orgullo le empujó ese sentimiento fuera. Gruñó, tomó su celular y fingió no haber notado nada. María le puso un plato de atol caliente delante. «Buenos días», dijo en voz baja.
Él no respondió. Graciela se deslizó a su asiento, manteniendo los ojos en la mesa. Quería hablar, pero no sabía cómo. El silencio en la habitación era denso. Un golpe repentino en la puerta interrumpió el momento. David frunció el ceño. ¿Quién será tan temprano? María corrió a abrir, limpiándose las manos en el vestido. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. Allí, en el umbral, estaba Emmanuel. Más alto de lo que recordaba, de hombros anchos, su uniforme militar impecable pero polvoriento. Una mochila grande a sus pies. «Emmanuel», exclamó María, sin poder creerlo. Graciela abrió los ojos como platos. David fue el último en mirar. Por un segundo, el asombro cruzó su rostro. Luego se transformó en una gran sonrisa, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Mi hermano», gritó David, levantándose de un salto. Lo abrazó con fuerza. «No nos dijiste que venías. Y mírate, todo un soldado». Emmanuel sonrió, pero sus ojos estaban fríos. «Sorpresa, hermano mayor. Necesitaba ver a mi familia». María sonrió ampliamente, dándole la bienvenida. Graciela lo abrazó con fuerza. Emmanuel le revolvió el cabello. «Has crecido, Graciela. Casi tan alta como tu madre». La familia se reunió alrededor de la mesa. De pronto, David se mostró ruidoso y alegre, como si todo fuera perfecto. Bromeaba, llenaba el plato de Emmanuel, presumía de su trabajo. Pero Emmanuel observaba en silencio, repitiendo en su mente lo que había escuchado la noche anterior, la bofetada, el llanto, el silencio. Se volvió hacia María. «Hermana, ¿cómo estás? Te ves cansada». María dudó, forzando una sonrisa. «Nos las arreglamos. Ha sido todo muy ocupado». Graciela seguía mirando su comida, sin levantar la vista. Emmanuel miró a David, luego a Graciela. El ambiente estaba mal, como un instrumento desafinado. Lo sentía en el aire. Después del desayuno, María comenzó a limpiar. David le dijo a Emmanuel: «Vamos afuera, hermano. Sentémonos como en los viejos tiempos». Quería controlar la conversación, mantenerla ligera. Pero Emmanuel se negó. «No ahora, hermano. Quiero hablar con María y Graciela también». El rostro de David se tensó. «¿Y qué quieres hablar?». Emmanuel lo miró directo a los ojos. «¿De la casa? ¿De la familia?». David rió nerviosamente. «Apenas llegaste. Habrá tiempo para eso». María secó sus manos, sintiendo un nudo en el estómago. Graciela los observaba, como si presintiera una tormenta. Entonces la voz de Emmanuel cambió. Firme, pero serena. «David, escuché algo anoche», dijo Emmanuel. Antes de tocar la puerta, estaba en la reja. Escuché gritos. Escuché llanto. La habitación se congeló. El rostro de David se descompuso. Las manos de María temblaban. Emmanuel continuó, con voz baja. «Te escuché golpear a tu esposa». «¿Por qué, hermano? ¿Por qué?». David se puso de pie, ahora furioso. «No entiendes, Emmanuel. Has estado fuera demasiado tiempo. Las cosas aquí ya no son como antes». Emmanuel negó con la cabeza. «Hay cosas que jamás deberían cambiar. Eres mi hermano, sí, pero no eres un rey en esta casa. María no es tu sirvienta. Graciela no es tu sombra. Esto es una familia». El orgullo de David se encendió. «Así que vuelves y empiezas a juzgarme. No tienes idea de lo que es esto. El estrés, los problemas de dinero, todo recae sobre mí». Emmanuel lo miró fijo. «¿Y eso te da derecho a pegarle? ¿A convertir tu hogar en un lugar de miedo?». María intentó intervenir, la voz temblorosa. «Por favor, Emmanuel, está bien.
David solo está cansado. Él no lo hace con mala intención. Pero Emmanuel no lo permitió. Estás justificándolo, María. No lo hagas. Yo sé lo que es el peligro real. He visto a hombres llorar por sus familias, deseando poder estar con ellas aunque fuera por un día. ¿Sabes lo afortunados que son de tenerse? ¿Y tú, David, los tratas así? David desvió la mirada. La vergüenza le ardía en el rostro, pero aún era demasiado terco para disculparse. Entonces, Graciela habló de pronto. Su voz fue pequeña, pero clara. Tío, tengo miedo. Tengo miedo todo el tiempo ahora. El silencio fue absoluto. María abrazó a su hija, envolviéndola con sus brazos. Emmanuel se volvió hacia David, con los ojos húmedos. Escúchala. Escucha a tu propia hija. David sintió como su mundo se sacudía. Miró a Graciela. Realmente la miró. Por primera vez en meses. Sus ojos estaban rojos. Le temblaban las manos. Tragó saliva con dificultad. Lo siento. Graciela. No lo sabía. Graciela no respondió. Se escondió en los brazos de su madre. El momento pesaba en el aire. Emmanuel se puso de pie. Tienes una elección, David. Puedes seguir fingiendo que no pasa nada, o puedes arreglarlo. No volví a casa para ver cómo mi familia se destruye. Si no respetas a tu esposa e hija, entonces no te estás respetando ni a ti mismo. David se sentó, en silencio. La fuerza se le escapaba del cuerpo. María habló suavemente. Queremos paz, David. No solo para mí. Para Graciela. Para todos nosotros. David cerró los ojos, respirando con dificultad. Las palabras que necesitaba decir se le atascaban en la garganta. Emmanuel se acercó y puso una mano en el hombro de María. No estás sola, dijo. Ya no más. La casa se sentía diferente ahora, con la verdad expuesta. Graciela abrazó más fuerte a su madre. David se quedó allí, con la cabeza agachada. Ya no era el amo de la casa, sino un hombre perdido en su vergüenza. Mientras el sol cruzaba el cielo, la familia permaneció en silencio. Cada uno pensando. Esperando un cambio. La llegada de Emmanuel no fue solo una visita. Fue el comienzo de un ajuste de cuentas. Y esto apenas comenzaba. La noche cayó densa sobre la casa. La cena fue en silencio. Emmanuel comió poco, apartando la comida en su plato, observando a María, a Graciela y a David. Graciela se veía pálida. María fingía normalidad, pero su sonrisa era débil y forzada. David apenas probó bocado. Estaba atrapado en su mente, oyendo las palabras de Emmanuel una y otra vez. Después de que recogieron los platos, Emmanuel se levantó. Vamos a hablar, dijo. Todos. Nada de secretos esta noche. Se sentaron en la pequeña sala. El aire era pesado, como si todos esperaran una tormenta. David estaba encorvado en su silla, con la mirada clavada en el suelo. Parecía un hombre que deseaba desaparecer. La voz de Emmanuel fue tranquila, pero atravesó el silencio como una flecha. Necesito que me escuches, David. No solo he estado lejos. Me he mantenido en contacto. Sé cómo han estado las cosas en casa. Sé que los vecinos hablan. Sé lo que pasa en la escuela de Graciela. Incluso sé que María ha empezado a vender cosas en el mercado para mantenerlos a flote. David levantó la cabeza de golpe, con la rabia volviendo a encenderse. Pero Emmanuel levantó la mano. Nada de más mentiras, dijo Emmanuel. Todos en esta casa están sufriendo. Y no es solo por dinero o por estrés. Es por miedo. Es por dolor. No quería creerlo cuando me lo contaron, pero anoche lo vi con mis propios ojos. David fulminó a su hermano con la mirada.
¿Y ahora crees que eres mejor que yo solo porque llevas un uniforme? No sabes lo que se siente, Emmanuel. No sabes lo que es hacer todo y que nunca sea suficiente. Trabajo. Vuelvo a casa. Y aún así, todos se quejan. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero por primera vez, su voz fue firme. Nadie está en tu contra, David. Pero ahora vivimos con miedo. Ya no reímos. Graciela se sobresalta cada vez que gritas. Yo no puedo ni respirar sin preocuparme de que algo te moleste. David se puso de pie de golpe, con el rostro torcido por el dolor. Entonces todo es mi culpa. Yo hago todo por esta familia. Graciela se estremeció. Las manos le temblaban. Antes me encantaba volver a casa, papá, susurró. Ahora le rezo a Dios para que la escuela no termine. Me das miedo. Aquello rompió algo en la habitación. David miró a su hija, con la boca abierta. No le salían las palabras. Emmanuel se inclinó hacia él. Déjame decirte lo que yo he visto, David. He visto a hombres morir con solo una foto de su familia en las manos. He oído soldados suplicando por un solo día más en casa. Todos deseaban paz, amor. Tú lo tienes, y lo estás desperdiciando. María finalmente habló. Sus palabras eran suaves, pero cortaban como cuchillas. Estoy cansada, David. Cansada de esconder los moretones. Cansada de inventar excusas. He pensado en irme. Más de una vez he hecho mi maleta. El rostro de David se puso blanco. No, tú no harías eso. Si lo haría, dijo María. Por Graciela, sí lo haría. Ella merece algo mejor que esto. De repente, Graciela se puso de pie, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No aguanto más. Gritó. Corrió hacia la puerta, saliendo a la oscuridad. Graciela. Gritó María, saliendo tras ella. David y Emmanuel la siguieron, el pánico recorriendo la casa como un relámpago. Corrieron por la calle, llamando su nombre. La silueta pequeña de Graciela se dirigía hacia la carretera principal, sus pies resbalaban en la grava. Y entonces, sucedió. Su pie tropezó con una piedra. Cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza. Quedó inmóvil. María gritó y llegó primero, tomando a su hija en brazos. David se desplomó junto a ellas, temblando. Emmanuel se arrodilló, revisando el pulso de Graciela, manteniéndose sereno. Está respirando. Solo está inconsciente, dijo Emmanuel, aunque su rostro estaba tenso de preocupación. Tenemos que llevarla al hospital ya. Las manos de David temblaban mientras alzaba a Graciela en brazos. María corría a su lado, llorando y rezando. Emmanuel iba al frente, llamando a un vecino para ayudar a detener un taxi. En el hospital, el tiempo parecía no avanzar. María sostenía la mano de David por primera vez en años. Emmanuel caminaba de un lado a otro, inquieto. Finalmente, el doctor salió, con el rostro serio. Estará bien, dijo. Pero este tipo de estrés es muy peligroso para una niña. Sea lo que esté pasando en tu casa, tienes que arreglarlo, dijo Emmanuel. El corazón de David se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro. Abrazó a María y a Graciela con fuerza, susurrando disculpas entre sollozos. De vuelta en casa, Emmanuel observaba a su hermana en silencio. Sabía que algo había cambiado, pero no estaba seguro de si duraría. Esa noche, María durmió junto a Graciela. David se quedó solo, sentado, mirando sus propias manos, atormentado por lo que estuvo a punto de perder. Emmanuel se sentó afuera, mirando al cielo, escuchando el silencio. La batalla en esa familia no había terminado, pero algo finalmente se había movido. La mañana siguiente en el hospital fue tranquila. María despertó y vio los ojos de Graciela abiertos, parpadeando hacia ella.
El alivio la envolvió como lluvia cálida. Abrazó a su hija con fuerza y le susurró. Estás a salvo, mi niña. Estás a salvo. David estaba junto a la ventana, con el rostro demacrado. No había dormido en toda la noche. Miraba a su hija, los moretones en las rodillas, la venda en la frente. Recordaba cada palabra dura, cada momento de furia. Le dolía el pecho. Emmanuel entró con té caliente. Le dio una taza a María, otra a David. Tuvo suerte, dijo Emmanuel. Pero la suerte se acaba. Tienes que arreglar las cosas antes de que eso pase. María acarició el cabello de Graciela. Solo queremos paz, David. Todos nosotros. Las manos de David temblaban. Asintió, pero no podía hablar. Una enfermera entró a revisar a Graciela y sonrió. Estará bien, pero necesita descansar. Y ustedes también. La familia también es medicina. Esa tarde dejaron el hospital en silencio. Al llegar a casa, María acostó a Graciela, cantándole suavemente. David la miraba desde la puerta, sintiéndose un extraño en su propio hogar. Más tarde, Emmanuel pidió hablar con David a solas. Se sentaron en el patio. Los pájaros cantaban. El mundo se sentía extrañamente tranquilo. Emmanuel habló primero. Antes tú eras mi héroe, David. Me enseñaste a montar bicicleta, a defenderme de los que me molestaban. Pero ahora tú eres el que lastima. ¿Es ese el hombre que quieres ser? Los ojos de David se llenaron de lágrimas. No sé cómo me convertí en esto. El trabajo, el dinero, la vida. Todo se volvió demasiado. Y me desquité con ellas. Eso no es fuerza, dijo Emmanuel. La verdadera fuerza está en la bondad, en la paciencia. En el campo de batalla peleamos con enemigos. En casa, protegemos a los nuestros. David se derrumbó, sollozando con el cuerpo sacudido. Lo siento, Emmanuel. Lo siento tanto. Emmanuel puso una mano en su hombro. No es tarde. Pero tienes que empezar ahora. Pide perdón. Cambia. Déjales ver al hombre que puede ser, no el que fuiste anoche. Adentro, María lavaba los platos. Le temblaban las manos, pensando en irse, pensando en Graciela. Cuando David entró, ella alzó la mirada, con cautela. Él se acercó, la voz entrecortada. María, lo siento. Te he hecho daño. Le he hecho daño a nuestra hija. Me perdí, pero quiero cambiar. No quiero perder a mi familia. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Por un largo momento, no dijo nada. Luego habló, suave pero firme. El cambio no son palabras, David. Son acciones. Si quieres perdón, tienes que demostrarlo. David asintió. Lo haré. Te lo prometo. Esa tarde, por primera vez, David puso la mesa él mismo. Llamó a María y a Graciela para cenar. Agradeció a María por la comida. Escuchó mientras Graciela contaba una historia de la escuela. Se disculpó de nuevo, esta vez frente a ambas. Emmanuel observaba desde la puerta, con una pequeña sonrisa en el rostro. Podía ver el cambio. No el final, sino un comienzo. Esa noche, mientras la casa dormía tranquila, Emmanuel empacó sus cosas. Abrazó a Graciela, a María, y luego llamó a David aparte. Lo miró a los ojos. El hogar también es un campo de batalla. Pero no se gana peleando con tu familia. Se gana protegiéndolos. David asintió. Vio a Emmanuel alejarse por el camino, sus botas golpeando el polvo, y sintió dentro de sí una esperanza nueva. Esa noche, la casa estaba en silencio. Pero por primera vez, no era un silencio de miedo. Era un silencio suave, sereno. María y Graciela dormían en paz. David se sentó en la cocina, con un bolígrafo en la mano,
escribiendo una lista, cosas por reparar, cosas por cambiar. Miró hacia la puerta del dormitorio cerrada y susurró. Gracias. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que sería diferente. Lección moral. La verdadera fortaleza no está en el control ni en la ira, sino en la paciencia, la bondad y el respeto. Las cicatrices que dejamos con nuestras palabras y acciones pueden durar mucho más de lo que creemos, pero también puede durar la sanación, si somos lo suficientemente valientes como para comenzar.